En Al aire con Andrea Farías presentamos nuestros invitados. 13 horas con 2 minutos. El Ministerio de Finanzas justifica el aumento del 15% del IVA por el millonario déficit de recursos que arrastra el país y por la necesidad de solventar el estado de guerra que anual le cuesta al Estado ecuatoriano le costaría 1.020 millones de dólares. Nos enlazamos en este momento con el economista Po-Chun Lee para conversar del tema y qué significa este incremento de 3 puntos. Se lo hizo ya en tiempos atrás, condiciones diferentes, pero en este momento atravesamos una guerra complicada. Mucho se habla de que sea considerada como una medida temporal. ¿Qué reacciones genera? ¿Cuáles son las reales intenciones y qué podría provocarle al Estado ecuatoriano, a los ecuatorianos, que somos los que tenemos que finalmente pagar estos 3 puntos extra? ¿Qué significa? Buenas tardes, economista, bienvenido. Buenas tardes, Andrea. Siempre un gusto acompañarles. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. ¿Qué significa? De golpe, si es que sube, es inflación. Todo va a costar más. No importa si es que sea parte o no de la canasta. Generalmente cuesta más en razones por especulación. No todo lo que produce la canasta, esos productos, también están vinculados a productos que pagan IVA. Entonces, sabemos que va a subir. O sea, si es que aceite, por ejemplo, el aceite, usted va a producir aceite, seguro que también hay transportación en eso, la gasolina paga IVA, ahí va a subir de 12 al 15% la proporcionalidad de eso. Entonces, no es verdad que no afecta al más pobre un incremento en el IVA, es un impuesto regresivo. Realmente el que tiene mayor ingreso es menos afectado por un incremento en IVA que alguien que tiene ingresos bajos. Entonces, por eso siempre lo dicen, ¿no? Las recomendaciones a nivel mundial es trate de no subir impuestos indirectos como el IVA, sino trate de subir los impuestos directos que afectan al impuesto a la renta que está basado en alguna actividad productiva o los ingresos que tenga. La vida De hecho, inflación. Perdón, economista, la vida de por sí en Ecuador está cara. Empezamos diciendo que el salario básico son $460 en este momento, o para este año, $460, una canasta básica que bordea los $763 para una familia. Ya hablamos de un comparativo totalmente abrupto. Así es, o sea, si es que lo vemos de una manera, tiene fines recaudatorios y la excusa no va a ser la guerra. Si es que queremos hablar de finanzas públicas, lo que se puede hacer es, por ejemplo, hay un plan anual de inversiones a nivel del Estado. Ellos pueden reubicar esos fondos para ir a pelear esta guerra contra el terrorismo. El mismo Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, la policía, tienen fondos de inversión y esos fondos de inversión se puede, como quien dice, cambiar las rúbricas para pelear esto. Y eso, claro, no requiere la asamblea, no requiere consulta popular, no requiere una reforma legal, sino es un problema operativo que el Ejecutivo lo puede realizar. Y eso depende cómo usted mueva los rubros. Ahí estarían esos 1.000 millones, que es ese 3% que quieren recaudar con ese 3% del IVA. Economista, ¿a qué se aplica el IVA? ¿A qué se aplica este 15%? ¿A todo? Básicamente a todo lo que no esté considerado en la canasta básica, Uh-huh. imagínese arroz, azúcar, harina, aceite, son como 200, 300 ítems que Uh-huh. están ahí. Todo lo que tiene que ver con verduras, por ejemplo. Entonces, es decir, tomate, cebolla, etcétera, eso no pagaría. En Estados Unidos lo simplifican, ¿no? Todo lo que sea víveres, hasta el helado no pagaría, Uh-huh. porque es considerado un víver. Y siempre tratamos de tecnificar que el helado es o no es, o el chocolate es o no es un víver. Pero en general estamos hablando de que lo que está en la canasta básica, ¿no? Porque hay la canasta vital, que incluye el arriendo, por ejemplo, y los servicios. En el caso de la canasta básica, estamos hablando de esos rubros básicos eh, que necesita una familia para sobrevivir. Entonces, estamos hablando, si quiere hablar de productos, seguro que más del 95% paga IVA, ¿no? Y el pobre no solo consume lo que está en la canasta básica,
y asumiendo que consumen la canasta básica, esos también van a subir porque también tienen costos indirectos que sí pagan. Y es que finalmente, economista, el que termina pagando todo es el consumidor final. El IVA sube al combustible, si fuera el caso, ¿no? Porque se plantea un incremento. El transportista no tiene reparo en incrementar el costo de la carrera y finalmente eso se replica en el comercio y el comercio le cobra a usted y nadie va a controlar eso, ¿no? Claro. Y si es que lo piensa, por definición, ese es un impuesto al consumidor final. Al negocio no le afecta, en el Correcto. sentido de que yo soy el que paga, yo cobro por el Estado. Entonces, este 3% acabamos pagando la mayoría de nosotros, que todos somos consumidores. Por eso, si es que quiere y tiene el valor, entonces póngale a consulta popular y va a ver que esta pierde, pues, seguro que pierde, si es que es tan importante. Y hay otras cosas, ¿no? Que no nos han definido, cuándo va a durar esta guerra, qué se requiere para esta guerra, cuánto se va a pelear, cuándo vamos a ver resultados, y si hay resultados, bajamos el IVA, porque sabemos que tiene que ver más con este problema de flujo de caja fiscal, estas razones recaudatorias, ¿no? Y por eso también hay alternativas, ¿no? Una alternativa, acabo de decirle, ¿no? Reforme ese Plan Nacional de Inversiones, especialmente a los que están relacionados con la fuerza pública, y va a ver que no es necesario cobrarle más. Si es que queremos ya hablar de recaudación, y esto siempre es debatible, ¿no? De que cóbrele al que más tiene, Mm. pero no es al que más tiene, sino al que más gana. Debería ser el que sí ha tenido ingresos y ganancias, sáquele de allá, pero no al que tal vez tenga un patrimonio de $1 millón, pero por razones de la pandemia no logra, por ejemplo, crear el flujo. Usted tiene una propiedad de 1 millón que antes alquilaba para eh, básicamente locales comerciales, ahora nadie le alquila por la pandemia. Entonces, sí, usted tiene un patrimonio de 1 millón, pero usted no tiene el flujo para pagar ese impuesto. Entonces no es necesariamente al que más tiene, sino al que más ingresos, ganancias ha generado. Y eso, por eso siempre atacan a la banca, ¿no? De que tan mal nos va, pero las utilidades de la banca han crecido mucho. Y es Economista, se plantea desde la Asamblea Nacional la posibilidad de aprobar este proyecto económico urgente del presidente, siempre y cuando sea algo temporal. ¿Temporal de cuándo? ¿De qué hablamos? y de eso hablamos, ¿no? En el caso del terremoto creo que decían 4 años Mm. y se subía a 2% del IVA, y más bien se bajaba el IVA a donde fue afectado. Ujú. A los Manabí, Esmeraldas, les bajaron 2% y a todos los demás lo subieron. Entonces, sí, esa temporalidad es debatible, pero guerra con el terrorismo es difícil de decir cuándo hay un fin y un principio. Realmente, si es que lo piensa, y no sé si es una guerra contra el terrorismo, porque si lo piensa, en el caso de narcoterrorismo, ellos no tienen ideología. Su ideología tal vez sea el lucro, ¿no? El capitalismo. Entonces, no necesariamente estamos atacando a un grupo que diga, mire, yo quiero representación política, o sea, no quiero ser parte de un partido político, un movimiento que tiene sus derechos que comulgar o lo que sea, ¿no? Pero eso tampoco es el caso. Por eso es muy complicado determinar si es que la guerra contra el terrorismo o es narcoterrorismo y el narcoterrorismo, ¿cuál es su fin? O sea, ¿cuál es su meta al final? ¿No? Quiere seguir haciendo más negocio, lucrar. Entonces, ¿cómo se firma esa paz, por ejemplo? Y Ahora, eso no lo el nunca. pensamiento economiza de algunos ciudadanos o comercios, al menos hablando por acá en Santo Domingo, de lo que he podido palpar con la gente, me dicen, prefiero pagar ese 3% extra, hablando de emprendedores, de gente que tiene sus negocios, prefiero pagarle ese 3% al Estado para que combata a los delincuentes, a que venga el delincuente y me quite y siga atemorizando y cada mes le siga pagando. Ese es un pensamiento que está, creo, generalizado en todo el país. Si es que eso fuera verdad, o sea, nada garantiza que pagando ese 3% más se le arregla sus Así es. problemas. Así que tampoco es una ilusión, o sea, no es un argumento real, Muy bien. porque también hemos visto, pues, paguemos de esos 2% para salvar a Manabí o a Esmeraldas y nunca sucedió. Entonces hay una probabilidad, porque conocemos cómo funciona el Estado, ¿no? Y si queremos hablar de populismo, también es el lagarto que traga no vomita, ¿no? Entonces,
sabemos que una vez que se llevan ese ingreso, nada garantiza que mejoren las cosas. ¿Sí? Y podemos verlo, ¿no? En el caso del presidente Lazo, tenía los recursos Mm. y veíamos pésima ejecución, ¿no? Hablábamos de que a septiembre estaba 8 o 10% ejecutado el presupuesto del Ministerio del Interior, ¿no? Que es para la compra de esos chalecos, Mm. balas, equipos, etcétera. Entonces no garantiza que el hecho de tener más dinero se vayan a resolver los problemas de los ciudadanos. El Eso, señor Daniel Noboa llega al gobierno sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Él ya sabía que había un déficit y con usted lo conversábamos acá. así, él sabía que, mire, y él se salvó esta vez porque el déficit que no tiene que combatir ahora, el año pasado que hablábamos de que se viene el niño, parece que no. ¿Sí? Hablábamos de que tenemos que pagar más por las termoeléctricas o importación de energía, parece que no, porque ya están las lluvias. Entonces se ha salvado por razones climáticas y ahora viene con la guerra del terrorismo. Entonces, también sé que es palpable para muchos. Eh, pero también, si usted quiere mover los recursos, más bien comience a mover esos rubros. Por ejemplo, usted puede quitar un 10, 20% al servicio de la deuda externa y decirle a sus deudores, espérese un momento, estoy peleando algo que es de base Ujú. y necesito redireccionar estos recursos a la policía, a los militares para que hagan sus operativos. Y también dentro de lo que ellos tienen en plan de inversión, digamos, en vez de comprarse un avión de caza, dicen, mire, cómprese lo que necesitamos en la tierra, ¿no? Drones o tanques, o los mismos chalecos o las mismas balas. Entonces, eso arregla el problema de presupuesto y permite operativizar a las Fuerzas Armadas. ¿El Estado puede volver a tener liquidez, economista? Esta es una pregunta que se la hago. ¿Hay cómo sacar ese recurso que hoy queremos intentar sacarlo desde el IVA? ¿Hay cómo? ¿Ecuador tiene esas posibilidades? Tiene una posibilidad, por ejemplo, las dos más rápidas. Una es el ISD, que es o mantener al Okay. 5%, porque eso paga todos los días a alguien que quiere importar, pues. Ujú. Entonces, eso es un recurso fluido. O sea, eso tal vez le recupere sus 300, 600 millones, depende de cómo se cobre. La otra es partidas arancelarias, ¿no? Desde el sector externo. Usted puede medir que hay unas 400 partidas, por ejemplo, de productos no tan necesarios o suntuarios que deberían pagar o más ICE o más aranceles. Entonces, eso también, mes a mes, vemos buques de entrar en el Ujú. puerto y se puede cobrar eso. Y así no, y evitamos realmente hacer esa carga al más pobre, ¿no? Que Ujú. al que tiene menos ingresos, porque todo el mundo paga IVA y en relación a su ingreso, el que va a pagar más IVA es el que tiene menos ingresos. Esa realmente es el final, el resumen de por qué no se sube el IVA, ¿no? Se trata de no subir el IVA. Algunos países buscan la forma de contribuir a Ecuador. Esta contribución siempre viene con algo detrás, aunque no lo digan de frente. Así es, o sea, el más grande es la condicionalidad del FMI. Usted le piden, usted quiere plata del FMI, casi nadie pide prestado al FMI. Vaya a ver, no habrá más de 20 países, no más de 28 países que le piden prestado al FMI. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar su soberanía económica. Ok. O sea, nadie quiere decir, mire, le toca firmar más tratados de libre comercio, privatice más. O le dicen, en el caso de Ecuador ya no es posible, pero antes decían devalúe su moneda para que extranjeros puedan comprar más barato sus exportaciones. Eso se supone que da empleo, pero también si es que es un bien, por ejemplo, no renovable, petróleo, entonces es algo que está vendiendo su herencia más barato. Mm. Entonces, había todos esos problemas de irse al FMI por la condicionalidad que implica estos préstamos y por eso la gente no va. Generalmente tratan de arreglarlo uno mismo, o sea, o emito más deuda, ¿sí? O eh, pido prestado de alguien que no me dé tantas condiciones, o sea, que sea un préstamo más financiero y no atado al FMI. Hoy, por ejemplo, los tratados de libre comercio pues están siendo revisados, analizados, especialmente el que se trata con China en este momento. Esto también pone una situación compleja. ¿Cómo se ve el panorama ahí? No creo que lo complejo, o sea.
el debate ha sido Inti versus Prado, ¿sí? Mm. Entonces, lo que vimos es que, claro, no, el Ecuador sí tiene todas las leyes. Si vamos a analizarlo legalmente, el tratado creo que está bien, ¿sí? El problema es que no tenemos el control. En Mm. el caso de que alguien eh, mande basura a Ecuador y lo esconde que es radiactivo, pero lo declara legalmente como no radiactivo, ¿cómo hacemos el control? Entonces, porque no tenemos los mecanismos de control, el debate va allá también, de que al final, en la realidad, si acabamos con un producto que indeseado, que es considerado basura, que no hay cómo ni reciclarlo o hay que darle, cómo darle uso, no hay manera de controlarlo, ya llegó al país y no hay cómo mandarlo de vuelta, ¿sí? Y se queda acá. Y es no porque no hay leyes que regulen esto, sino porque no tenemos la parte operativa. ¿Quién va a hacerlo? ¿Aduanas? ¿Quién va a hacerlo? ¿La policía ambiental? ¿Quién va a hacerlo? Entonces entiendo por qué hay esta razón de que, bueno, entonces firme bien para que más bien no tengamos ese riesgo y nunca lleguen esos productos que puede ser considerado malo para el ambiente. Economista, este es uno de los grandes problemas que tiene Ecuador, ¿no? Estos vacíos, de no saber cómo, o sea, tenemos la normativa, pero para aplicarla siempre va a haber algo que queda pendiente. Claro, porque la aplicación que va a hacer China, ¿no? La aplicación hace usted, la ley sí es, ¿ya? En el peor de los casos, si es que yo le mandé un porcentaje muy bajo de material radioactivo, ¿a quién le vamos a multar? Entonces, eso al final llegó a las costas de Ecuador, pero yo no puedo demandarle a China. Ya, lo único que podía decirle es prohibido esto y ni siquiera embarquen. Pero a la hora de la hora, en la parte real, a quién le caigo? A la persona que importó. Y de ahí a la persona que importó, si es que tiene muy buenos abogados, acaban apelando y nunca sucede nada. Entonces, este es el problema, de que no es un problema de reglas, sino cómo les hacemos castigar a los que merecen o cómo curvamos esa clase de comportamiento. La economía ecuatoriana quizá visora una esperanza para mejorar. Yo creo que sí, hay que tener la esperanza. Realmente tenemos un presidente que tiene muy buenas intenciones, eso hay que entenderlo. Y lo está haciendo de diferentes maneras. Entonces hay que hablar también de la buena fe, ¿no? Usted Mm. recién empezó. Eh, Escuche también, porque tal vez lo vea como oposición, pero a veces al seguir el consejo de la oposición, si falla, le puede caer al otro, ¿no? O también tiene sabiduría las recomendaciones de la oposición. Pero en general lo que buscamos es armonía, ¿sí? Y como tiene el presidente ahora la cancha, es en el peor de los casos, ¿no? Si no sirve esto, póngale a consulta y va a ver que pierde. O sea, esto del IVA no Mm. sirve porque hay alternativas, ¿sí? Hay alternativas que no afectan al más vulnerable. Y de esas ya mencionamos, ISD, partidas arancelarias, algo que no hablamos tal vez es hablar un poco de la moratoria de Ok. la ITT. Esto no es para aumentar ingresos, pero tal vez reducir los costos. En vez de pagar el desmontaje hoy, desmontémosle un poco más lento o no incurramos en tantos costos de desmontar el ITT. Pero es también posible eso. ¿Existe la posibilidad de desinflar el gasto estatal? Es difícil, porque si usted revisa la nómina, no le miento, no habrá ni más de 10.000 trabajos que se puedan eliminar Mm. que son administrativos. La mayoría del sueldo de la burocracia o del sector público son maestros, médicos, Mm. seguridad, ¿no? Fuerzas Armadas y el sistema de justicia también. Entonces es muy difícil, por eso lo que se hace siempre antes de subirlo es planificar recontra que bien, cuánta gente realmente necesitamos antes de aumentarla, porque una vez que las tenemos no podemos despedir, ¿no? Los- las consecuencias sociales son enormes también. La otra que también aún no hemos hablado también es ah, los subsidios de los combustibles, ya pensar un poco más en focalizarlos, ¿no? Focalizarlos implica que se les quita, pero se existe una compensación, ¿eh? Y la compensación es generalmente al que sea más afectado por la eliminación de los subsidios combustibles. Entonces, eso siempre ha sido
controversial, pero es posible, ya sea a razones tecnológicas, y hemos visto, ¿no?, una buena combinación de que se puede utilizar las tarjetas estas bancarias y que Ok. sean bancarias a través del Ujú. sector privado para el pago de la focalización. O Un sea, subsidio que nunca han tocado, o no sé si lo han hecho, es el del gas, por ejemplo. el gas no lo toque. El gas, si lo piensa, cuesta que 300 400 millones y eso es lo que bajan presidentes. Mejor déjenlo. O sea, ¿no? Ok. La historia desde los 90 hasta ahora le ha enseñado que mejor ni mencionen. Por eso es que nadie ha mencionado el gas, porque la historia ha demostrado que el hecho de solo mencionarlo se lo baja. ¿Y por qué? Porque el subsidio del gas es progresivo, sí afecta al más pobre. Quitarle ese tanque de gas que tenía que pagar 20 sí afecta al más pobre. Entonces, no se meta en ese problema. Mejor es déjelo por un momento. Cuando encontremos una solución tecnológica, social, viable, comenzaremos a focalizar. Pero por eso había también esos planes de las ollas, las cocinas, Eléctricas. las ollas de convección. O Ajá. sea, era justamente para reducir esa dependencia de tener que importar gas y subsidiarlo y que se lleven por contrabando también. Buen punto, muy buen punto. 13 horas con 23 minutos. Economista, rápidamente Ecuador en los próximos 100 días. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera? Creo que ojalá, no sé si una consulta, parece que se vienen reformas, esperemos, y lo están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, están haciendo también un excelente trabajo en la pelea contra el Mm, terrorismo, mucho mejor de lo que pensaba. mm. Se trata de tomar el control de las cárceles. Entonces veamos qué sucede en el tema seguridad, porque también afecta el de economía. El de economía no va a cambiar en 100 días. ah, Más impuestos, menos impuestos, no va a cambiar realmente, haga o no haga, el sector público aún mantiene su nómina. Entonces, realmente hablamos de otros cambios estructurales. Hablamos, por ejemplo, mejor sería una solución a la focalización de subsidios combustibles, buscar alternativas que no afecten al más pobre, porque eso también lo dice el FMI, ¿sí, no? De que hoy en día también en sus Correcto. condiciones piense en el bienestar social, en el mismo estado de bienestar mínimo para la población más vulnerable. Entonces, piense en esto cada vez que haga una decisión. A mí me quedan dudas de lo que el señor Novoa llegó diciendo que en realidad pensaba reducir el IVA para temas, por ejemplo, como de la construcción, pero contrario a ello vemos un incremento. Y luego vemos que también en su momento dijo que no iba a incrementar impuestos y resulta que hoy vemos la necesidad de incrementar el IVA, que finalmente sí afecta a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables. Así es, o sea, pensemos en que si es que no quiere subir 15% el IVA, piense en lo que llaman también es una alternativa, que es la canasta progresiva, o sea, ¿no? De Mm. que hay ciertos productos que pagan más IVA y otros menos, y eso es basado en qué tan suntuario, ¿no?, qué tan de lujo es versus cuánto de necesidad básica es. Y eso tal vez, haciendo los números, le traiga mayor recaudación y no afecta a los más pobres. Esperemos que se tomen las mejores decisiones. Economista, gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Siempre un gusto acompañarles en estos programas. Gracias al economista Pochun Lee que se ha enlazado con nosotros haciendo ese análisis de lo que sí significa este incremento del 15%. Finalmente sí, el que termina sufriendo las consecuencias somos nosotros, el consumidor final, el transporte, el empresario. Ellos no sufren, ellos simplemente incrementan el costo y los que terminamos pagando por una libra de arroz, bueno, por el producto que sea, en el incremento un poco más. Y aquí el tema de la especulación, correctamente dicha. Así no sea de los productos que están exentos del incremento, igual le van a subir, porque así es este país, y nadie controla, y nadie regula, y nadie lo frena. Esa es la realidad que se vive en Ecuador. Bien decía el economista, hay la normativa, hay la ley, pero no existe cómo controlar justamente eso ya aplicado. Qué lamentable. 13 horas con 27. Vámonos al corte comercial, señor Cristian Alberto Villacrés, y ya regresamos con más información. No se desconecte. Aquí nos importa mucho el progreso de nuestros oyentes. Su negocio crece con el impulso publicitario de